ahora que votamos parlamentarios para el Mercosur y esas cuestiones, nos tienen que interesar un poco más la realidad en general de los países limítrofes, porque también tiene que ver con los nuestros, ¿no? Y por ejemplo, uno de los temas que aqueja evidentemente a los distintos lugares del mundo y en particular a esta región del subcontinente es la cuestión de la seguridad. Cada uno con sus matices, cada país con sus matices y con sus problemáticas particulares dentro del área de seguridad. Por eso vamos a hablar con un especialista en la materia que siempre nos atiende con mucha gentileza. Hablamos de Carlos Argentino López, que es el director de Velos Group Argentina, compañía especializada en seguridad y riesgos de management. Por eso con él vamos a hablar ahora. Le damos buenas tardes, señor Carlos López, y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. Y bueno, hay algunos temas vinculados con la seguridad que nos empiezan a interesar con una perspectiva por ahí un poco más regional, ya que bueno, teniendo en cuenta que empezamos a estar un poco más vinculados a lo que respecta el Mercosur y a los países vecinos, empezamos a involucrarnos en sus problemáticas. Y bueno, y sabemos que usted estuvo haciendo algunos estudios, trabajando y presenciando algunas cuestiones en Paraguay, ¿no es así? Así es, sí, acabo de venir hace unos días del Paraguay y estuve interactuando con alguna gente del área de seguridad, de los distintos ámbitos, del ámbito privado y del ámbito del Estado también. La verdad que la problemática que está viviendo el Paraguay es bastante intensa, de alguna manera. Existe una acción fuerte por parte de una banda de terroristas que está incipientemente se ha originado por el 2001 y ahora ha cobrado mayor cuerpo, que se trata del Ejército Popular Paraguayo y es una organización que ejecuta acciones armadas, ya lleva más de 50 crímenes cometidos a lo largo de su creación. Así que, y es un problema que aflige seriamente a las autoridades, al gobierno y sobre todo a la población campesina del norte del país, en la localidad de San Pedro de San Pedro y cercano a Pedro Juan Caballero también, donde hay zonas de plantaciones de marihuana, actividades de narcotraficantes en esas escalas, y ahora se suma esta actividad, digamos, de una guerrilla pseudo ideológica. Digo, pseudo, no sé si se llama la pseudo es muy apropiado, porque digamos la verdad que su raíz es ideológica netamente. Y bueno, esta es la situación. Perdón, señor López, su raíz es ideológica, ¿y hay contactos con el narcotráfico? Sí, absolutamente, hay contactos con el narcotráfico, digamos. De hecho, su actividad principal es algunas tareas que tienen que ver con la logística del narcotráfico, seguridad, asegurar la entrega de mercadería, digamos, este tipo de acciones. ¿Sí? ¿Y están relacionadas con alguna red internacional, digamos, o por lo menos regional? Y estas tienen que ver tienen conexiones con la FARC colombiana. De hecho, la génesis de este movimiento ha tenido que ver con algún contacto muy cercano y alguna cuestión de capacitación incluso de algunos de sus cuadros en la FARC en Colombia mismo, ¿no? ¿Y esto tiene algo que ver o algún punto de contacto con el todavía funcionamiento, aunque reducido, de, por ejemplo, en Perú, Sendero Luminoso? Bueno, Sendero Luminoso tiene, digamos, de alguna manera esta conformación, una guerrilla que ha sido de raíz eminentemente ideológica, hoy, con el formato de narcoguerrilla, claro, asociada o afiliada a emprendimientos de narcotráfico, donde también de la misma manera cumplen tareas logísticas, de seguridad, etcétera. Tienen ese correlato, esa similitud. ¿Qué le está pasando a los estados de la región que no pueden entonces en contra de ese tipo de guerrilla que terminan asociada a la actividad narco?
fundamentalmente el fenómeno de la corrupción estructural en los estados es una cuestión que debilita muchísimo la capacidad, las posibilidades de respuesta a este fenómeno. Fenómeno que crece y que tiene como incentivo, digamos, o como variante de crecimiento estratégica, la cuestión de la corrupción, donde existe mayor permeabilidad para esto, mayor facilidad para el desarrollo de la acción criminal, menores costos en materia de toda naturaleza, en materia de costos materiales como de costos de esfuerzo humano y demás, porque la seducción de pasarse al lado criminal es alta en de la promesa de recompensa y hay bajas barreras, digamos, las barreras no llegan a contener. Entonces los estados se encuentran, por un lado, incapacitados para dar una respuesta, por otro lado hay una gran confusión de la mano de lo que acá se replica en otros países, digamos, la mano de quienes se han dedicado a trabajar esta temática, que la han trabajado eminentemente desde un abordaje también tenido de una cuestión ideológica, de una cuestión que tiene que ver con ciertos anticuerpos que quedaron de los procesos políticos que vivió Latinoamérica, digamos, esto es una consecuencia también de las dictaduras y demás que fueron generando anticuerpos, se fueron generando rechazos que no lograron su punto de equilibrio. Entonces, a veces el garantismo extremo lleva a no encontrar las respuestas adecuadas, ¿sí? Estamos hablando con Carlos. Sí, no termine la idea, por favor. No, decía que en definitiva, cuando la solución tiene que tener un formato, digamos, desde lo técnico, desde lo operativo, desde lo operacional, no termina siendo consistente, porque no termina justamente porque hay una visión parcializada de la situación y de la mecánica o de la forma de afrontar el problema. No sé si estoy siendo claro en esto. Sí, está siendo claro, y ahora estamos hablando con el señor Carlos Argentino López, que es el director de Bellows Group Argentina, compañía especializada en seguridad y riesgo de management, y que nos está haciendo un panorama sobre la situación de algunos países, ¿no?, limítrofes, como el caso de Paraguay puntualmente, y la actividad de grupos guerrilleros asociados también al narcotráfico. Y mi pregunta es, avanzando sobre eso, que bueno, que toda esta actividad tiene que ver muchas veces con la corrupción, como usted decía, y también con la debilidad institucional de algunos países. Pero yo lo llevo un poquitito a otro país vecino, que es el caso de Brasil, que por estos días está teniendo algunos problemas institucionales serios, y bueno, todo este accionar, ¿no?, de este tipo de grupos, ¿es posible que se contagie a otra parte del continente, puntualmente el caso de Brasil, por ejemplo? Bueno, ahí se nos terminó la comunicación, se nos cortó. Estábamos hablando con Carlos Argentino López. No sé si está en el país él o en Paraguay. Él es especialista en seguridad. Yo sabía que, bueno, que estaba también por partir a México con algunos de estos temas en donde él los estudia mucho, los trabaja mucho. Y él introduce esta agenda que vos decís, pucha, capaz que nos llega de lejos, pero realmente tan lejos no es, porque es la agenda de todos los días. Cuando hablamos de inseguridad, necesariamente, y en nuestro país también, hablamos de una presencia del narcotráfico, muchas veces demasiado violenta. Por eso es que nosotros desde acá también le damos muchos espacios a estos temas que nos preocupan. Señor López, retomamos la comunicación. Yo le decía, si este fenómeno que se está dando en Paraguay, en donde hay una asociación entre la guerrilla y el narcotráfico, y que tiene que ver también por la corrupción y con la debilidad institucional de muchos estados, y es posible que se traslade a otros países que están atravesando problemas institucionales serios, como es el caso de Brasil. Sí, absolutamente, absolutamente. El caso de Brasil, digamos, además de esto, Brasil, el volumen de población que tiene, digamos, claro, el grado de violencia que tiene la población carcelaria, por ejemplo, en Brasil tenemos el Comando Vermelho, que es una organización que está dirigida desde la cárcel, que opera generando actos de violencia en la vía pública, en las ciudades más importantes, San Pablo, Río de Janeiro. La realidad es que ya se está dando eso, absolutamente se está dando. En el caso de la parte rural, el movimiento de los indígenas fue cooptado en alguna porción por movimientos que tienen que ver con acciones de tipo guerrillero, de guerrilla rural. Sí, por supuesto. Uh-huh. ¿Sí?
Y todos estos movimientos, ¿no?, que repasamos, empezamos con Paraguay, fuimos a Perú, hablamos un poquito de Brasil, ¿hay algún riesgo en donde empiecen a participar de alguna forma en nuestro país? Nuestro país es un país que tiene, digamos, una amplia receptividad a todo tipo de fenómenos, incluido esto. ¿Sí? O sea, eso por un lado puede representar la cuestión de la apertura, y la receptividad puede traducirse en términos de una cuestión positiva en lo social, pero por otro lado genera un riesgo importante en materia de que muchas de las actividades que podrían tener que ver con estos grupos podrían estar realizándose en la Argentina, que tienen que ver con la logística, el equiparse, el obtener incluso algún tipo de capacitación, entrenamiento. La verdad, la Argentina no está al margen, no está exceptuada de esta problemática, para nada, en lo absoluto. Además, habiendo problemas de raíz social tan profundos como los que hay, ¿sí?, claramente la materia prima está disponible, ¿sí? Entonces, Argentina es un país altamente amenazado, digamos, por este tipo de problemas. Y entre los estados, ¿no?, entre los estados regionales, ¿no?, que ¿hay algún tipo de intercambio de información sobre estas cuestiones, sobre esta situación? La región sí tiene una interacción, pero bueno, esa interacción se traduce en una cuestión que está subjetivada o que está acotada a lo que hablábamos antes de la capacidad de respuesta de los estados, digamos, ¿sí? Entonces, sí, de existir la interacción, de existir la intención de colaborar, la intención de suministrarse información, de actuar conjuntamente y demás, queda nada más que en una intención. No se llega a plasmar eficazmente porque, bueno, las características de la debilidad de los estados y la característica de que algunos estados están más tenidos que otros en la cuestión ideológica. Entonces ahí es donde empiezan otro tipo de retraseos también. Es difícil, no es nada fácil. Se entiende. Sobre todo entendiendo que Latinoamérica, yo siempre lo digo eso, cada vez que me dan la oportunidad lo repito, es la región más violenta del mundo en materia de crímenes. Tenemos que asumir eso. Estamos ubicados en la región del mundo donde el crimen se da con mayor virulencia, más que en otros países, más que en países que están en guerra, porque digamos, estamos hablando de la acción criminal que tiene que ver con otra cuestión, no con la cuestión ideológica o la cuestión religiosa, racial, etcétera, que puede uno leer o discernir en otro tipo de conflictos. La cuestión criminal pasa fundamentalmente, o tiene una raíz, digamos, primordialmente, que tiene que ver con la cuestión social, ¿sí? Con la cuestión de la diferencia social, incentivada por este fenómeno de la corrupción. Está bien, perfecto. Le hago otra última pregunta y más vinculada a un problema que, bueno, todos nos asociamos porque tiene una gran difusión, y es algo que uno por ahí lo veía en las películas y que es medio inentendible, y que fue justamente la fuga del narcotraficante Chapo Guzmán, y cómo, hace un mes que se fugó con una infraestructura, con una sofisticación realmente que uno lo podía ver en las películas que están tanto de moda ahora, vinculado con los 90 de Colombia. ¿Qué interpretación hace usted de esto? Bueno, de vuelta acá, tenemos el caso emblemático de la corrupción. De vuelta. O sea, entiendo, sí, es verdad, el Chapo Guzmán utilizó una obra de ingeniería, un túnel, que tuvo, digamos, una cuestión de infraestructura importante, necesitó de los medios, ¿sí? Necesitó de los recursos, pero no solamente de los recursos, necesitó tener adelante a alguien que esté vendiéndose, alguien a quien comprar, ¿sí? Y la realidad es esa, digamos, él pudo corromper a toda una estructura carcelaria, a toda una estructura de seguridad, a toda una estructura que tiene que ver con la administración del Estado también, porque fijémonos que incluso el momento que él eligió para su fuga era un momento donde el país, donde México todo el Estado mexicano estaba
de visita de Estado en otro país, en Europa. Claro. Entonces, el país estaba a órdenes de una tercera o cuarta línea de poder ejecutivo y digamos, él elige justo ese momento para ejecutar la fuga que causa todo un revuelo y un shock de impacto, no solamente en la seguridad, en la imagen de la seguridad interna, sino en la cuestión de la imagen internacional y de las relaciones bilaterales del Estado mexicano con los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos había pedido taxativamente y con firmeza hacerse cargo del Chapo Guzmán, llevarlo a su país, someterlo a la justicia americana. Los mexicanos dijeron que no, que antes tenía que purgar su condena de 340 y pico de años que le debía a México 345 años de condena, cosa que una vez que la cumpla, decían los mexicanos, lo vamos a deportar a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, habiendo un interés solapado por parte de algunos de mantenerlo en cautiverio en territorio mexicano y con este desenlace. Vamos a decir, hasta dónde la corrupción ¿sí? se llega, hasta dónde afecta la situación, que pasan este tipo de cosas, y hoy este personaje criminal, delincuente, es una especie de pseudohéroe reconocido en muchas partes del estado de Sinaloa y alrededores, donde él es jefe del cartel, y donde, bueno, este tipo de fenómenos se repite ciclo tras ciclo en Latinoamérica. Usted dice que bueno, que la zona de Sinaloa, justamente donde él es el líder del cártel, tiene cierto reconocimiento popular, y eso me lleva a pensar justamente y retrotraernos unos cuantos años atrás con el tema de Pablo Escobar en Colombia. Este tipo de delincuentes han tenido siempre una llegada muy fuerte al pueblo en donde se han manifestado de alguna forma, ¿no? Porque ellos hacen demagogia. Hacen demagogia con la plata mala vida, ¿sí? Hacen demagogia, y esta demagogia les permite, además, les permite un montón de otras cosas, pero indirectamente les permite tener una suerte de situación de seguridad o de contención de su propia seguridad, generando un grado de afectación social determinado, a partir de la práctica demagógica, que no es otra forma más que una suerte de estilo de corrupción, es decir, repartiendo dinero, repartiendo beneficios. Son una especie de planes sociales de narcotráfico, por decirlo de alguna manera. Y terminamos hablando en donde empezamos a hablar, ¿no? Que tiene que ver con las diferencias sociales que hay en el continente, en la parte sur del continente. Exactamente. Claro. Esas diferencias sociales, de una manera o de otra, generan los efectos deseados de quien maneje la estrategia. Se entiende perfectamente. En el caso de los estados, si fuese el Estado gozaría de los, no sé llamarlo beneficios, pero bueno, de los efectos positivos de la cuestión. Perfecto. Bueno, no lo molestamos más, señor Carlos López, director de Velos Group Argentina, como siempre, muy atento. La próxima vez que lo llamemos seguramente va a ser y va a tener que ver para ver cómo nos podemos preparar, ¿no? Con este Mercosur que se viene un poco más orgánico, y la agenda de seguridad entre los países que lo componen, si le parece. Exactamente, bueno, un tema muy interesante, claramente, sí. Muy bien, bueno, muchas gracias y que tenga una muy buena tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien.